Buenas, yo soy Yamil Michel, número 26, y en este día les voy a estar hablando sobre las identidades trigonométricas. En primer lugar tenemos que es una identidad. Una identidad es una igualdad que siempre va a ser verdadera, independientemente de los valores que nosotros tengamos, y sin importar los valores que se sustituyan en sus variables. Entonces, tenemos que son las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son ecuaciones que involucran funciones trigonométricas. ¿Y cuáles son estas funciones trigonométricas? Pues simplemente lo que son el seno, el coseno y la tangente, que son relaciones. Por ejemplo, el seno es la relación entre el cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno la relación sobre el cateto adyacente y hipotenusa, y la tangente, que es la relación entre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, que son válidas para todos los valores de las variables dentro de su dominio. Entonces, cuando estamos hablando de estas identidades trigonométricas, estas son las que nos ayudan a simplificar, a resolver y a manipular expresiones trigonométricas mucho más fácil. Estas identidades nos permiten conocer valores desconocidos. Aquí tenemos un círculo unitario. Este círculo unitario tiene radio 1. Entonces, a partir del círculo unitario, nosotros vamos a buscar lo que es las identidades pitagóricas, que se derivan del teorema de Pitágoras. Entonces, nosotros podemos ver que se forma un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y pues se forman sus catetos, que son seno, coseno y la hipotenusa, que vale 1. A partir de este círculo, nosotros vamos a poder crear lo que serían las identidades pitagóricas. Ok, vamos a comenzar con nuestros ejemplos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Entonces, matemáticamente, eso se expresa así. Vamos a cogerlo un chin más clarito. Ok, así, para que lo puedan apreciar. Ok, vamos a escoger en rojo para que se pueda, vamos a borrar. Ok, matemáticamente se expresa así, más b al cuadrado. Así, entonces nosotros podemos sacar la primera identidad pitagórica a través de esto. Simplemente, como dice que es la suma de sus lados al cuadrado, podemos poner nuestros dos catetos, que ya los conocemos, que es igual a 1. ¿Y por qué 1? Pues porque nuestra hipotenusa vale 1. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos elaborar las siguientes a partir de esto. Entonces, vamos a comenzar con lo que sería la otra. Vamos a hacer esta misma al cuadrado, que es igual a 1. Lo que vamos a hacer en este caso es dividir todo entre el seno para sacar la siguiente identidad. Seno al cuadrado más seno al cuadrado más seno al cuadrado. Entonces, podemos decir que a partir de esta identidad pitagórica, nosotros podemos decir que seno dividido entre seno es igual a 1, que coseno al cuadrado dividido entre seno al cuadrado es igual a cotangente del ángulo, podemos poner al cuadrado del ángulo, y que 1 entre seno al cuadrado es igual a cosecante del ángulo. Entonces, como pueden ver aquí, a partir de la primera, nosotros podemos sacar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente vamos a coger nuestra identidad pitagórica principal y vamos a dividir todo entre coseno al cuadrado. Vamos a poner aquí coseno al cuadrado, que es igual a 1 sobre coseno al cuadrado. Y tenemos que seno al cuadrado dividido entre coseno al cuadrado es igual a tangente al cuadrado del ángulo, más coseno dividido entre coseno al cuadrado es igual a 1. Y tenemos que 1 entre coseno al cuadrado es igual a secante, que es su inversa. Entonces podemos ver aquí que a partir de la primera que hicimos con el teorema de Pitágoras podemos sacar otras identidades. Entonces vamos a sacar algunas más. Tenemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces vamos a despejar lo que sería el seno. Entonces tenemos que seno al cuadrado es igual a 1. Ese 1 que está después de la igualdad pasa aquí, y ese signo de más pues pasa del otro lado de la igualdad, pues con su operación contraria, que es restando, menos coseno al cuadrado del ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a dejar solo el coseno. Entonces podemos decir que coseno al cuadrado es igual a 1
y como dije al principio, ese signo de más pasa del otro lado de la igualdad, pues restando. Entonces tenemos que es seno al cuadrado del ángulo. Entonces podemos ver que a partir de esta, de la principal, nosotros podemos sacar pues 2 más, lo que sería despejando el seno y despejando el coseno. Perfecto. Vamos a la siguiente. Tenemos cotangente más 1, que es igual a cosecante al cuadrado del ángulo. Vamos a despejar la cotangente. Cotangente, siempre vamos a poner el cuadrado, que es igual a cosecante del ángulo, y este signo pues pasa del otro lado de la igualdad, pues restando, menos 1. Entonces vamos a hacer lo inverso, que es a despejar el 1. Tenemos 1, que es igual a cosecante menos cotangente del ángulo. Y como pueden ver, nosotros sacamos pues otra identidad a partir de la primera, o sea, a partir de esta. Vamos con la siguiente ecuación pitagórica para despejarlo. Tenemos la ecuación que nos dieron es tangente al cuadrado del ángulo más 1, que es igual a secante al cuadrado del ángulo. Entonces vamos a despejar la tangente. Tangente del ángulo, que es igual, tenemos que es igual a secante, siempre vamos a poner este, o sea, el que está después de la igualdad, y luego el que está dentro de la igualdad, menos, y este signo pasa pues negativo, menos 1. Entonces vamos a despejar el 1. Entonces tenemos 1, que es igual a secante al cuadrado, menos tangente. Y así nosotros podemos pues sacar nuestras 9 razones pitagóricas, razones no, identidades pitagóricas. Vamos a pasar al siguiente tema, que es las identidades por conscientes. ¿Qué son las identidades por conscientes? Son una herramienta comúnmente utilizada en matemática y trigonometría para simplificar y resolver ecuaciones. En general se refiere a la idea de escribir una expresión como consciente de dos términos, numerador y denominador. Entonces es como una división. Entonces nosotros tenemos aquí, a veces aplica transformar ecuaciones en fracciones o cocientes, que son más fáciles de resolver. Por ejemplo, tenemos identidades fundamentales por cociente como las siguientes, que es tangente, que es igual a seno sobre coseno, y tenemos la inversa, que es cotangente, cotangente, que es igual pues al inverso, coseno sobre seno. Estas identidades por cociente nos ayudan a resolver y a simplificar ecuaciones trigonométricas pues de manera más fácil. Las identidades recíprocas, que son un conjunto de identidades fundamentales en trigonometría que relacionan las funciones trigonométricas, pues esta relación es la inversa de las funciones trigonométricas. Un recíproco de una función es simplemente la fracción inversa. Entonces vamos a escribir las principales, ahí tenemos el borrador, que es seno, ¿verdad? Coseno y tangente. Pues las inversas de estas funciones trigonométricas es 1 sobre cosecante del ángulo. Ahí se me olvidó poner el ángulo, vamos a ponerlo aquí, ángulo, ángulo. La inversa de coseno es igual a 1 sobre secante del ángulo, y la inversa de tangente es igual a 1 sobre cotangente del ángulo. Entonces vamos a poner pues simplemente esto mismo, pero al revés. Entonces decimos cosecante del ángulo es igual a secante del ángulo es igual, y cotangente del ángulo es igual. Entonces vamos a poner lo mismo, pero al revés, que es 1, inversa de cosecante, es igual a seno del ángulo. Entonces secante es igual a 1 sobre coseno del ángulo, y cotangente es igual a 1 sobre tangente del ángulo. Han llegado al final de mi video. En resumen, las identidades trigonométricas son herramientas clave en las matemáticas porque nos ayudan pues a tener la vida mucho más fácil. Nos ayudan a simplificar problemas complejos en diversos campos, como por ejemplo son esencial en el cálculo diferencial integral para liberar funciones trigonométricas. En análisis permiten descomponer funciones de seno y coseno, que es el análisis de Fourier. Entonces también tenemos que en geometría analítica esas son esenciales porque nos ayudan a trabajar pues mucho más fácil con los círculos, de manera más fácil con las coordenadas polares y ecuaciones de curvas.